Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Me gustaría saber quiénes lograron terminar el ejercicio o los ejercicios de la clase pasada. Me indican, por favor, quiénes lograron terminar los ejercicios de la clase pasada. Me levantan la mano los que están al pendiente de la clase, por favor. Gracias, Jennifer, Brandon, Gerardo, Edgardo José, Vladimir, Fernando, Ernesto, Kelvin, Luis Portillo, Álvarez Aguilar, Jeremy. Ok, ya que están al pendientes, ojo, pueden bajar la mano. ¿Por qué mi insistencia ahorita por qué mi insistencia ahorita con lo de los ejercicios? Vean, la otra sección, la sección 01, se examinó el día de ayer. Han salido no con la nota que no con la nota que esperaba, salieron un poquito bajos y no quiero que vaya a suceder lo mismo con la sección de ustedes. Por lo tanto, ¿quiénes lograron terminar los ejercicios de la clase pasada? Alejandro dice que no los terminó. Josué, ¿tú los terminaste o te faltaron todavía? Brandon tampoco los pudo terminar, ok. Josué dice, aún me faltaron, ok, perfecto. Vamos a hacer una cosa entonces. Tratemos de hacer estos ejercicios que están en el chat, se los acabo de colocar. Voy a compartir pantalla para que logran visualizar ahorita. Ahorita se los coloco, vamos a ver. Aquí en el chat se los he puesto. Tratemos de hacerlos, practíquenlos ahorita para ver si hay algún tipo de duda, algún inconveniente, algo que no se ha entendido del todo y hacer las preguntas respectivas. De aquí de estos ejercicios se puede aplicar los sistemas de conversión también. El número se le da en cualquier otro sistema numérico y lo tiene que saber convertir a binario propiamente, ¿sí? Es otra de las cosas que se pueden aplicar. Así como también en octales y hexadecimales, recuérdense que hay una forma de trabajar con los sistemas octales y hexadecimales que tienen que ver directamente con las tablas de conversión.
no se vayan a confundir a la hora de estar convirtiendo los valores. He visto en algunos casos las respuestas de los exámenes de la otra sección y prácticamente se han equivocado en cuestiones bastante sencillas que se tomaron en consideración en el momento de la clase, pero al momento del examen o no se prepararon bien o no quedó claro ese punto y se equivocaron. Sí, como les digo, es bastante, en el caso muy particular, a mí sí me preocupa mucho las notas que han habido en la otra sección y no quiero que se vaya a repetir esa situación. Y es por el mismo hecho de que posiblemente no han hecho los ejercicios que hemos estado viendo en la clase, así como también la multiplicación y la división vienen en lo que es el examen parcial. Viene por lo menos uno o dos ejercicios en los cuales se tiene que aplicar la multiplicación y la división. Así que tratemos de tomar nota de estos ejercicios y el que los finalice antes de las 7:15, ahorita son 6:49, prácticamente 6:50, lo puede compartir en el chat. Y luego arrancamos con la temática de la nueva unidad que tiene que ver con el álgebra de Boole y las compuertas lógicas. Recordemos que para el día del examen vamos a tener exactamente los 90 minutos, ¿verdad? Desde las 6:40 a las 8:10 de la noche para poder hacer el examen parcial. Y de la misma forma que en la evaluación pasada, vamos a tener 20 minutos adicionales para enviar las evidencias de los procedimientos. En un momento les comparto lo que es el formulario de asistencia. Ya se lo voy a compartir en el chat. Alejandro, lo que hay que hacer es prácticamente resolver los 4 ejercicios de la clase pasada, los que les estaba mostrando en pantalla, los de la clase pasada que quedaron para poderlos desarrollar después de la clase.
Para los que van a asistir a seminario, en el seminario se les va a pasar un formulario también para que registren su asistencia. No se les vaya a olvidar hacer dicho registro. De ahí se va a tomar para, de ahí nos lo retoman para enviarnos a cada docente la participación que han tenido dentro de lo que es el seminario. Así que todo aquel que asista al seminario estése pendiente del formulario de asistencia. Además de poner la asistencia, le van a pedir algunos datos, mi nombre, la sección, el código de la materia por la que va, etcétera. Toda esa información la tiene que colocar en la asistencia. Por lo tanto, pendientes para aquellos que van a ir al seminario. De igual forma, se les va a hacer llegar el enlace previo a lo que es el seminario. Las fechas de los seminarios, ok, en estos momentos se las voy a compartir. Ok, ahí están toda la información, el nombre del seminario, las fechas son el 27 de septiembre y el 28 de septiembre, de 7 a 12 en ambos días. Por el momento, Vladimir, sí, son las únicas fechas que se han colocado. Al parecer se están evaluando dos fechas más, pero no han dado todavía mayor información con respecto a esas fechas. Inclusive creo que posiblemente salga una fecha en día domingo por la tarde. Creo, no estoy seguro porque se ha hecho la petición de que haya un seminario el domingo por la tarde. En el momento que tenga información, yo se las voy a compartir. Por el momento, sí, solo estas dos fechas se tienen habilitadas. Si en dado caso no sale para domingo por la tarde, por lo menos domingo en la mañana hay, tal cual como aparece ahorita en la fecha del 28, si no me equivoco, el día domingo.
de 7 a 12 también. Pero esperemos de que sí haya alguna respuesta favorable para que salga domingo por la tarde. Ok, ¿cómo vamos con los ejercicios?
¿Cómo vamos con los ejercicios? Sí, Ronald, exactamente. Esas operaciones son las que hay que realizar en el ejercicio 3.
Ok, ¿cómo vamos? Van quedando 2 minutos. ¿Quiénes han llegado hasta el ejercicio 3? Ejercicio 3. El compañero que tenga o los compañeros que tengan el ejercicio 3 completado hasta el momento, 1, 2 y 3, envíenlo en este momento por lo que es el chat. Son las 7:15. Dijimos exactamente que a las 7:15 íbamos a ver cómo estábamos con estos ejercicios. Aquellos que lo tengan pueden enviarlo en este momento. Para el martes del examen, clave fundamental para que salga bien. Realice los ejercicios usted solo, manualmente, ¿sí? Esa es una clave indispensable para salir bastante bien en lo que es el examen. Claro, tiene que tomar en consideración todos los procedimientos que se llevan a cabo para poder solventar lo que es el ejercicio. Ok, nadie logró llegar hasta el punto que habíamos dicho, el ejercicio 3. Ok, Ronald, tú participaste en la clase pasada también, ¿verdad? Con el ejercicio 1, si no me equivoco. Ejercicio 2, ejercicio 3. Ok, perfecto, Ronald. ¿Me recuerdas por el parcial? Tienes 2.5 ganados para el día del examen, para la nota del examen. Si sacas 10, se acumula cualquier otra de las actividades que tengamos. Ok, entonces iniciemos con la clase que corresponde al álgebra de Boole. Espero que traten de resolver esos ejercicios. Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo hagan. Sí, yo sé que se pueden ver demasiado sencillos, demasiado fáciles los ejercicios, pero contratiempo y los nervios que nos pueden llegar a jugar sucio en un momento como en el examen, nos puede llevar a equivocarnos más fácilmente con los procedimientos que tenemos que realizar. El álgebra de Boole, ¿en qué consiste el álgebra de Boole? El álgebra de Boole también es conocida como álgebra booleana y se puede definir como una estructura o conjunto de elementos que pueden tomar dos valores perfectamente diferentes, que están relacionados por tres operaciones básicas. Esas operaciones básicas nosotros ya las realizamos con el circuito semisumador y con el circuito sumador lógico.
que tiene que ver directamente con la suma, la multiplicación y la inversión lógica. Suma lógica, multiplicación lógica y lo que es la inversión lógica, o también conocida como la negación. Se dice también que el álgebra de Boole es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas que se tienen en un momento determinado. ¿Bajo qué fin se realizan estas operaciones o esa estructura algebraica? Para realizar una acción en un dispositivo propiamente. Además de eso, me dice que el AB o el álgebra de Boole es una estructura algebraica desarrollada por George Boole, partiendo de sus investigaciones sobre las Buenas noches, leyes del ingeniero. pensamiento. Buenas noches, digan. ¿Está compartiendo o no? Permítanme, vamos a ver, gracias. Bueno, Ahorita, sí, ahorita. Hoy sí, ya se visualiza. hoy sí. Ok, gracias Bueno, por el comentario ahí de que no había compartido. Lo que decíamos anteriormente, una estructura algebraica prácticamente con elementos que pueden tomar dos valores perfectamente diferenciados, que son el 0 y el 1, y que están relacionados por tres operaciones básicas. Dice que es una estructura algebraica que esquematiza operaciones lógicas también. Ok, si me está hablando de estructura algebraica, eso quiere decir que el álgebra de Boole se orienta directamente hacia una estructura en la cual lleva consigo una serie de operaciones, una serie de acciones que tienen que ver directamente con esas tres operaciones básicas. Las tres operaciones básicas que mencionaba son la suma, la multiplicación y la negación. Todo en aspecto lógico. No es la suma de binario, no es la multiplicación de binario, sino que es la suma lógica, donde voy a estar sumando estados lógicos como tal. Es decir, un verdadero más un verdadero, o un falso por un verdadero, o un nivel alto por un nivel bajo, etcétera. Tienen que ver con estados lógicos, ceros o unos propiamente. Decíamos que la álgebra de Boole está desarrollada por George Boole partiendo de investigaciones sobre las leyes del pensamiento. Todo lo que está englobado o todo lo que está en el entorno del álgebra de Boole está prácticamente orientado a las leyes del pensamiento. Por lo tanto, tiene cierto nivel de lógica el poder establecer un resultado o una acción a seguir de una operación que se tenga para un circuito, para un dispositivo de hardware, etc. El álgebra de Boole es utilizado en el diseño de circuitos lógicos de computadoras. Las computadoras y todo componente digital prácticamente contiene lo que son el diseño en cuanto a lo que es el álgebra de Boole. Los circuitos lógicos solo operan en modo binario, haciendo uso de unos y ceros establecidos como valores discretos. El sistema numérico binario y el álgebra de Boole dice que constituyen la base matemática para el diseño y construcción de sistemas digitales. Todo sistema digital va a estar estructurado y va a tener una base directamente en lo que es el álgebra de Boole. Todo para que se realice una acción se requiere de lo que es la estructura algebraica del álgebra de Boole. El álgebra de Boole hace uso de constantes y variables. ¿Qué es eso de constantes y variables? ¿Cómo las puedo definir eh, en un solo concepto lo que son las constantes y las variables? ¿Cómo podría definir constantes y variables? Las constantes y las variables no son más que zonas de memoria en la cual van a ser
reservas de espacios de almacenamiento, los cuales pueden ser que se mantengan a lo largo de la ejecución de un proceso o pueda estar cambiando cierto periodo de tiempo de procesos en su ejecución, ¿sí? Por lo tanto, una constante y una variable es una zona de memoria. Una constante es la que no va a cambiar durante la ejecución y una variable es la que va a estar cambiando durante la ejecución de los procesos que se tengan, las cuales van a tomar los valores de ceros y unos. En el álgebra de Boole, ¿qué es lo que se utiliza más? ¿Las constantes o las variables? Lo que más se utilizan es las variables, ¿sí? Las constantes pocas veces son las que se van a estar utilizando en lo que es una operación. Los signos 0 y 1 no representan valores, ojo con eso, sino que estados lógicos de las variables. Cada variable o cada constante lo que va a tener es un 0 o un 1. Las variables booleanas se emplean con frecuencia para representar el nivel de voltaje en las entradas y las salidas y cómo dependen esos niveles de entrada del resultado que se va a obtener en un momento determinado con un circuito lógico. Un circuito lógico va a contener una serie de operaciones, así como veíamos el circuito sumador completo que estaba compuesto de dos valores, de dos variables de sumas, S1 y S2, y estaba compuesto también de code 1, code 2 y code final. Cada una de ellas son estructuras algebraicas, operaciones que se tienen que llevar a cabo para obtener una acción o un resultado determinado. Todas las entradas van a estar en función de las operaciones para obtener un resultado en el circuito. El AB o el álgebra de Boole consta de tres operaciones básicas y menciona acá lo que dijimos anteriormente. Dentro de las tres operaciones básicas nos vamos a encontrar lo que es la multiplicación lógica, identificadas por el punto. Ojo, si yo quiero ejemplificar eso, yo puedo decir que puedo tener A por B o A punto B, o lo que es igual a decir AB, ¿sí? Si yo veo una estructura como AB, lo que se está llevando a cabo ahí es una multiplicación. ¿Por qué? Porque una variable o una constante dentro del álgebra de Boole solo puede contener un carácter, su nombre, o su identificativo va a ser una sola variable. ¿Se pueden utilizar dos variables o dos caracteres para identificar una variable? Sí se puede llegar a hacer, pero lo común, lo normal es de que sea un carácter identificando el nombre de una variable en el álgebra de Boole, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo vea dos letras o tres letras juntas, es porque se están multiplicando. Tal es el caso que yo puedo decir, tengo A por B por C. Esto va a ser igual a tener ABC junto. Cada vez que yo vea eso es porque cada variable se está multiplicando. En el caso de la suma lógica, se va a presentar un único caso en el cual solo va a ser A más B, nada más, ¿sí? No hay donde tener más operaciones. Bueno, lo que podría ser igual a la ley conmutativa de decir B más A, que viene siendo prácticamente lo mismo y que es aplicado también a la multiplicación. Si yo tengo A por B por C, ¿eso va a ser igual a C por A por B? Sí, claro que sí. Ahí no hay ningún inconveniente en cuanto a esa situación. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí.
Ok, en la inversión o complementación, también es llamada como negación, vamos a tener prácticamente tres simbologías para poder decir estoy trabajando con una negación o con una complementación. En el caso, nosotros lo habíamos estado viendo como tal, la variable y básicamente una barra encima de la variable o las variables que va a estar afectando. Esto es igual, se podría decir, esto es igual a tener A negada, que es otra representación que estuvimos utilizando cuando estábamos trabajando el A XOR de B, donde salía la negación de A y la negación de B, lo cual también es igual a utilizar lo que se conoce como perdón, vamos a ver, la virgulía, ¿sí? Solo nótese la ubicación que tiene el operador. En el caso del operador original, la línea o la barra va encima de la variable o las variables, ¿sí? En el caso del apóstrofe o la comilla simple, va después de la variable o después de las variables. Y en el caso de la virgulía, va antes de la variable o antes de las variables, según sea necesario realizar las diferentes negaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que una negación dentro de la álgebra de Boole puede ser la siguiente: A más B. Y esto yo le voy a poner esto de acá. A más B, todo negado. Más adelante vamos a profundizar en eso también, pero yo puedo tener una operación A más B y que posiblemente nos encontremos con ambas situaciones en las cuales son totalmente diferentes. Desde la estructura como tal de la operación hasta la forma de cómo se lee dicha operación. En el primer caso es A más B, todo negado. En el otro caso es A negado más B negado. Si nos fijamos en el primer caso, A más B, todo negado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? La suma y por último la negación. En cambio, en este otro caso, primero es la negación de ambas variables y por último la sumatoria. Ahí es donde está la diferencia entre una y otra operación. Pareciera ser que es lo mismo, pero no. Primero, la línea de la barra está unida y está abarcando toda la operación. Acá las barras son individuales por cada variable. Eso quiere decir que solo está afectando a esa variable. Y para poder realizar la operación, primero tengo que negar el valor de la variable para luego multiplicar. Este va a ser igual a tener A más B todo negado, lo que es igual a decir virgulía A más B. ¿Qué estoy diciendo ahí o qué es lo que quiero hacer referencia en este caso? Dependiendo de dónde está ubicada o cómo va a ir la negación, así va a ser la ubicación que tenga el operador. En el caso A más B todo negado es igual a más B
y dentro de paréntesis A más B y fuera del paréntesis la negación posterior a las variables. En el caso de utilizar la virgulía, primero la virgulía y luego dentro de paréntesis la operación. ¿Y qué es lo que está haciendo referencia? A más B, todo negado. Si yo lo quiero representar a nivel de la operación de abajo, esto va a ser igual a tener A, comía, más B, comía, lo que va a ser igual a decir virgulía A más virgulía B. Las tres estoy diciendo exactamente lo mismo. A negado más B negado va a ser igual a A negado más B negado igual a negado más B negado. ¿Sí? Vean las diferencias en las que hay según la afectación que hace la negación dentro de una operación. Puedo tener negaciones o complementaciones grupales o individuales. Si es grupal, tengo que saber desde qué operación hasta qué operación es la que me va a abarcar lo que es una negación. Si es individual, pues tengo que saber en qué momento voy a utilizar esas variables negadas, porque voy a tener las variables originales y las variables negadas dentro de la operación. ¿Preguntas hasta este momento, señores? ¿Preguntas, dudas? Daniel, no, ok. Continuemos entonces. Solo se las comparto para que la tengan esta información disponible. Ok, esas serían las operaciones básicas que pueda tener. Aparentemente se mira bastante sencillo. Puedo tener suma, multiplicación e inversión, pero puede estar en una sola expresión algebraica todas las operaciones combinadas y todo va a depender qué operación se va a hacer primero, las que están dentro de paréntesis o las que estén más internas hacia lo que está más hacia afuera de la expresión. Ese es otro punto que hay que tomar en consideración a la hora de trabajar. En el caso de Diana, todos los días de lunes a sábado vengo a la universidad, específicamente los días lunes, martes, lunes, martes, jueves, viernes, a partir de las 9 de la mañana. Miércoles y sábado estoy desde las 8 de la mañana. En el caso de sábado hasta las 12, en el caso de días de semana hasta las 7 de la noche. A mí me pueden encontrar en el edificio Gabriela Mistral en la segunda planta, en la oficina de coordinación de redes. Ahí pueden tocar la puerta y yo salgo a atenderlo directamente. Ok, lo que decíamos prácticamente es de que dentro de una operación del álgebra de Boole, yo puedo tener prácticamente una serie de operaciones consecutivas, las cuales van a ir posiblemente establecidas a través de paréntesis. Los paréntesis son los operadores que me van a dar la pauta si yo voy a realizar una operación primero u otra operación en un momento determinado. Ellos son los que me van a ir dando la pauta del orden en el que se van a llevar a cabo. Mire, pero y si no hay paréntesis en una sola expresión algebraica, ¿qué es lo que me va a determinar qué operaciones se van a llevar a cabo? Por jerarquía de operadores lógicos,
Primero son las negaciones y luego son la multiplicación y la suma lógica. Pero tengo que tomar en consideración otro aspecto. Si la negación es grupal, primero tengo que hacer la operación que abarca esa negación. Puede ser una multiplicación, por ejemplo, en el caso acá, primero tengo que multiplicar, primero tengo que sumar para luego hacer la negación. Pero si fuera multiplicación, primero multiplico y después la negación. Inclusive, las mismas negaciones me van a ir dando la pauta de qué es lo que voy a ir haciendo primero o qué voy haciendo después. Si la negación es individual, entonces primero tengo que hacer las negaciones para luego realizar las operaciones, ya sea de suma o ya sea de multiplicación. Eso es lo que yo tengo que tomar en consideración a la hora de estar trabajando con el álgebra de Boole. Dos aspectos, bueno, tres aspectos son los que me pueden llevar a determinar el flujo de las operaciones, cómo se van a realizar. Una, primordialmente, van a ser los paréntesis y dos, pueden ser las negaciones, cómo están estructuradas. Y por último, la jerarquía propiamente o el ordenamiento propiamente de las operaciones de negación, multiplicación y suma. Algunos dicen, no, primero tengo que multiplicar. Si hay negación grupal, no puedo empezar con una operación de suma o multiplicación, al menos de que la negación no esté afectando esa operación. Tal es el caso que yo puedo decir, mi expresión algebraica del álgebra de Boole es A más B por C más D por A. Si yo tengo así la operación, yo tengo que empezar a ver qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después. No tengo ninguna negación en buena hora. Entonces voy a tomar la jerarquía de operadores. ¿Cuál va a ser la jerarquía de operadores? Primero, negación, luego multiplicación y por último suma. Sí, pero no tenemos negación, entonces empecemos con la multiplicación. B por C y D por A, para luego hacer la suma de A más el resultado de B por C más el resultado de D por A. Esa es la secuencia que yo tendría que seguir. Primero las multiplicaciones y por último las sumatorias. Pero cuando yo tengo ya negaciones, y lo vamos a poner así, ¿qué es lo que voy a hacer primero? En este caso, primero voy a sumar A más B, voy a sumar C más D, voy a negar A más B, voy a negar C más D, y el resultado de esta operación hasta la negación lo voy a multiplicar con A, con el segundo término y con el tercer término, haciendo ver prácticamente de que aquí tengo un término, aquí tengo otro término y tengo un término individual separado por una multiplicación. Tengo que saber identificar la estructura que yo puedo llegar a tener dentro de lo que es una operación algebraica. En un momento dado, sin las negaciones, fue un procedimiento. Con las negaciones es otro procedimiento. Y con los paréntesis me puede generar otro procedimiento diferente, ¿sí? Esa es otra de las cosas que tengo que saber realizar. Inclusive, si aquí yo le pusiera una negación grupal que me abarque todo eso, primero tengo que sacar A más B, el resultado negarlo, multiplicarlo por C más D, negar el resultado de C más D para luego multiplicarlo acá con el resultado de A más B todo negado. Ese resultado lo tengo que negar para posteriormente multiplicar con el valor de A o con la variable A. Empezamos de una forma, una estructura, la operación
y ya llevamos 3 procedimientos diferentes para obtener el resultado. ¿Qué es lo que va afectando en un momento determinado? Las negaciones. De la misma forma como afectan las negaciones, así pueden afectar los paréntesis en una expresión algebraica. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok, continuemos entonces por acá. Dentro del álgebra de Boole dice que podemos encontrar una serie de elementos, con los cuales se puede trabajar. Uno de esos elementos prácticamente es la tabla de la verdad. Pero para poder tener una tabla de la verdad, yo prácticamente, tengo que tener el diseño del circuito. Y de igual forma tengo que tener la f de x. ¿Qué va a ser la f de x? La f de x prácticamente es conocida como la expresión algebraica que describe el comportamiento de un circuito lógico, ¿sí? Es decir, que la f de x, una de dos, si me dan la f de x, yo puedo hacer el diseño del circuito. Si me dan el diseño del circuito, yo puedo encontrar la expresión algebraica. ¿Y qué es la expresión algebraica? Es prácticamente el conjunto de operaciones que componen el circuito. Y por eso dice, es la expresión algebraica que describe el comportamiento de un circuito lógico. Si yo en el diseño empiezo a observar todas las compuertas lógicas que se tienen, la f de x tiene que realizar o tiene que tener o considerar dentro de la estructura algebraica todas y cada una de las compuertas que componen el diseño del circuito. Un circuito puede estar compuesto, digámoslo así, compuesto de un grupo de compuertas lógicas, ¿sí? El conjunto de compuertas lógicas me va a generar lo que es el circuito lógico, el cual yo voy a instalar dentro de un dispositivo para que realice alguna acción determinada. Acciones más comunes, las luminarias, encendido y apagado, dependiendo de las variables de entrada más lo que es la f de x, así se va a llevar a cabo el comportamiento de las luminarias. Tiene que haber una combinación, por lo menos una combinación que encienda y una combinación que apague. Mire, pero mi circuito tiene 5 combinaciones para encender y 3 combinaciones para apagar. Ok, son 8 combinaciones en total. Eso quiere decir que ese circuito se compone de 3 variables de entrada, de las cuales 5 combinaciones de esas variables van a servir para encender y 3 van a servir para apagar las luminarias. ¿Cuáles van a ser esas? Van a depender de cómo están las operaciones que se tengan en expresión algebraica. ¿Y de dónde salen esas combinaciones? Esas combinaciones van a salir de la tabla de la verdad. Una tabla de la verdad o las tablas de la verdad pueden ser de dos tipos. Una es la tabla resumida
la vamos a poner tabla resumida, que solo se compone de entradas y salidas. ¿A qué nos podemos remontar nosotros en una tabla resumida? O lo más cercano a una tabla resumida. Nos podemos remontar directamente a lo que vimos en su momento con esta tabla. Tengo mis entradas, tengo mis salidas. Esta es una tabla resumida que nosotros realizamos todas las operaciones para obtener las salidas. Eso sí, ¿en base a qué? En base al circuito que teníamos acá. Esta es una tabla resumida porque solo tengo mis entradas y mis salidas. No me va indicando todo el flujo de operaciones que se llevan a cabo, que es prácticamente el otro tipo de tabla, que es la tabla completa. La tabla de la verdad va a estar compuesta de las entradas, los procesos y las salidas. Es decir, va a ser toda una matriz de ceros y unos desde sus variables de entrada, pasando por cada operación lógica hasta encontrar su salida. La tabla de la verdad me va a mostrar el comportamiento que tienen las entradas en función de de todas y cada una de las operaciones de la f de x y del circuito. Ojo, estoy mencionando ya 3 elementos que están completamente ligados. Circuito, f de x y tabla de la verdad. Si yo le doy el circuito lógico y me piden encontrar f de x y tabla de la verdad, y me equivoco en la f de x va a estar mala y la tabla de la verdad va a estar mala también. Por lo tanto, si se pide f de x y tabla de la verdad, tiene el punto malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una depende de la otra y así son casi todos los elementos del álgebra de Boole que llevan toda una secuencia en la cual se van compartiendo los resultados para ir obteniendo el siguiente elemento del álgebra de Boole. Entonces tengo tabla resumida y tabla completa. Tabla resumida solo me muestra entradas, salidas. Tabla completa me va a mostrar todo el flujo de operaciones, es decir, todos los cambios de estado lógico que tienen las entradas con respecto a cada proceso y hasta lograr la salida final. Muy parecido a lo que nosotros hacíamos en esta parte de acá. Cuando yo tenía S1, yo decía S1 va a entrar en esta compuerta lógica. CI va a entrar en esta compuerta lógica. Ahí le estoy dando el seguimiento de los resultados en un primer momento de A XOR de B y luego el resultado de S2, que era la suma final, de S1 XOR de CI. Es relativamente lo mismo o muy parecido a lo que estoy queriendo explicar en esta parte. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas? Todo el aspecto teórico que estoy dando en estos momentos tiene que quedar claro para que a la hora de aplicar el circuito sepamos de dónde van saliendo cada uno de los valores que voy a ir obteniendo. Y ojo, si yo no entiendo alguno de los elementos que vamos a empezar a ver en un primer momento, que es la tabla, la f de x y f de b, el f de b no sale por acá, pues lo vamos a poner acá, f de b no es más que el valor resultante de una combinación de tabla de la verdad. Esto me va a servir única y exclusivamente para ver
Si al obtener el f de b de una combinación, el resultado es igual al obtenido en la tabla completa, por lo menos puedo decir, puedo garantizar que una combinación de la tabla, realizado el proceso de la expresión algebraica, me está dando el resultado correcto. No me he equivocado en el proceso. Pero si el f de b, una combinación, suponiendo que fuera la combinación 5, en la tabla de la verdad me dio 0 y en el f de b la combinación 5 me da 1, ahí es de afligirse. ¿Por qué? Porque en algo me he equivocado, ya sea en obtener el f de b o ya sea en realizar la tabla completa de la verdad. Lo más seguro, porque el f de b se puede encontrar a través de la f de x sustituyendo los valores o dentro del mismo diseño del circuito. Lo más factible es encontrar el f de b desde el diseño del circuito. ¿Por qué? Porque yo gráficamente me voy dando cuenta qué operación es la que tengo que ir haciendo en un momento determinado. Mientras que en la f de x corro el riesgo de que como yo ya la obtuve del circuito, si me equivoqué en una operación algebraicamente en estructura, el f de b me va a salir malo también. Por lo tanto, yo me puedo ir por la parte segura de obtener el f de b desde el diseño del circuito. Dos componentes voy a obtener de primera mano, f de x y f de b. F de x es la expresión algebraica y f de b es el valor resultante de una combinación de tabla. Cuando a mí me dicen a es igual a 1, b igual a 1 y c igual a 0, es la combinación 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están diciendo estos son los valores que va a tener cada variable y por lo tanto, cuando yo tenga la tabla de la verdad completa, voy a ir a buscar la combinación 6. Si en el f de b combinación 6 me dio 1, en tabla completa me tiene que dar 1. Si me está dando diferente, en algo me he equivocado y esa es una señal de alerta de que hay un error, ya sea en la tabla de la verdad o ya sea en la sustitución de los valores que se están realizando. Preguntas, señores. Preguntas, dudas. Josué, por el momento no. Todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, otro elemento que tenemos y que se puede llegar a confundir en un momento determinado es f de las variables de entrada. F de las variables de entrada es la función lógica del circuito o de la tabla. Esta f de aquí, tal cual como la representé aquí con el f de b, tiene que ser minúscula. Aquí por error quedó como mayúscula, pero tome de referencia que la f minúscula va a ser para la expresión lógica. La f mayúscula va a ser para la función lógica. Esta hace referencia directamente a una función lógica y siempre vas a tener las mismas operaciones básicas: suma, multiplicación y negación. Características que van a tener las funciones lógicas. 1. No puede tener negaciones grupales. Todas sus negaciones tienen que ser de carácter individual por variable. 2. La estructura algebraica que va a tener la función lógica va a estar estipulada ya sea por suma de productos o productos de la suma, los cuales tienen que ver directamente con términos mínimos o términos máximos. Esa estructura de suma de productos o productos de la suma va a ser muy diferente
a tenerla en cuanto a la f de x. La f de x es una estructura libre que va a describir siempre el circuito. La función lógica ya va a tener una estructura específica para lo que es la tabla y el circuito. Y ojo, f de x se obtiene del circuito lógico o del diseño del circuito. La función lógica se va a obtener de las salidas de la tabla de la verdad. Yo necesito tener mi tabla de la verdad para generar mi función lógica. Otro elemento que vamos a tener dentro de lo que es el álgebra de Boole es la simplificación y sus técnicas. ¿Por qué es necesario la simplificación? Porque la simplificación me va a permitir optimizar directamente lo que es un circuito lógico en la medida de lo posible para obtener un resultado o una acción más rápida de lo que sería la acción original como tal. ¿Por qué? Porque un circuito lógico yo lo puedo diseñar con 15 operaciones, pero al aplicarle alguna de las técnicas de simplificación, podemos llegar a tener 4 o 5 operaciones nada más. Ya la reducción es bastante sustancial. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener en ese sentido? Cuando yo realizo una simplificación, los resultados siempre tienen que ser iguales a los originales. Dentro del álgebra de Boole nos vamos a encontrar con circuito original, circuito simplificado. F de X original, F de X simplificada. Función lógica original, función lógica simplificada. Tabla de la verdad original completa, tabla de la verdad resumida. La resumida puede llegarse a obtener de una función lógica. La función lógica va a ser la que me va a permitir generar una tabla de la verdad resumida. En un primer momento, la tabla resumida no la vamos a trabajar porque todo va a estar en función de trabajar la tabla completa, de obtener todos los resultados posibles de lo que es el circuito lógico. Y dentro de las técnicas de simplificación vamos a tener los teoremas del álgebra de Boole, los cuales son específicos para poderlos aplicar a lo que son directamente las expresiones lógicas o las expresiones algebraicas. Y los mapas de Karnoff van a ser específicamente aplicables a lo que es la función lógica. Y directamente puede ser utilizando lo que mencionábamos anteriormente de términos mínimos o los conocidos como términos máximos. Lo más común es utilizar los términos mínimos. Para los términos mínimos se hace uso de las leyes de la complementación, que ya las vamos a ver también en su momento. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces nos vamos a ir quedando hasta acá. Sí, vamos a empezar desde los más fáciles, donde solo vamos a encontrar alrededor de unas 3 compuertas, 4 compuertas, Diana, para irnos familiarizando directamente con lo que es el trabajo del álgebra de Boole. Aunque de una u otra manera nosotros ya nos, digámoslo así, ya empezamos a trabajar con eso cuando vimos el circuito sumador completo, pero aquí lo hicimos
directamente a obtener un resultado de code y de suma, de carries de salida y de suma. Empíricamente, pero lo logramos hacer con las operaciones que vimos en su momento. Ok, si no hay preguntas o dudas, nos vamos a ir quedando hasta acá. Recomendación, señores, traten de hacer los ejercicios. Como les dije al principio de la sesión de clase, el día miércoles a las 6:30, la sección 1 se sometió al examen parcial. Yo lo vi bastante sencillo, bastante fácil, pero hay notas de 2, hay notas de 4, hay notas de 3, está bien variado. ¿Hubo nota de 10? Sí hubo nota de 10, pero solo hay uno hasta donde yo he visto por el momento, de alrededor de 75 evaluados. Así que trabajemos, sugerencia, haga a mano cada ejercicio. No se vaya a confiar de tecnologías o herramientas o aplicaciones que le pueden llegar a hacer el trabajo. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta acá, señores. Pasen buenas noches y nos vemos el día del examen, que sería el martes. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden en el chat o pueden venir a visitarme a la oficina. No sé, ¿alguien tenía una pregunta por ahí? ¿Levantaron la mano? ¿No? Ok, entonces pasen feliz noche, señores. Estudien y cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Buenas igual. noches. Buenas noches. Buenas noches.